Historias que llevan chocolate, te las cuento en este video. Encantada de saludarlos. Mi nombre es Carmen Arteaga y esta es mi biblioteca. El chocolate es portador de significados que van claramente mucho más allá de la gastronomía. Nosotros generalmente lo asociamos con momentos de placer, momentos de celebración e inclusive en algunas épocas para ciertas culturas era parte integral de rituales sagrados. Por eso en este video yo les quiero hacer dos reseñas de obras literarias que tienen el chocolate como parte de su trama. Por cierto, debo advertir que esta reflexión que les voy a ofrecer contiene spoilers, pero por supuesto tampoco les voy a contar el desenlace ni la trama final. Se trata de Charlie y la fábrica de chocolate y Como agua para chocolate. Pero antes de continuar te quiero pedir el inmenso favor de que me ayudes suscribiéndote a mi canal, comentándome abajo desde dónde me ves y compartiendo este video y por supuesto dándole me gusta. Dicho esto, comenzamos. Les presento Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Esta novela de fantasía infantil fue publicada por primera vez en el año 1964 y fue un éxito absoluto, tanto que para el año 1971 ya había sido llevada al cine. Por cierto, yo no sabía que esta historia tiene una segunda parte que se llama Charlie y el ascensor de cristal, que bueno, ya nos tocará leerla. Pero bueno, sí, el caso es que fue llevada al cine por primera vez en el año 1971 y el protagonista fue Gene Wilder. Luego, en el año 2005, se hizo una segunda versión dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp. Y casi 20 años después, en el año 2023, salió una tercera versión, o mejor dicho, una precuela titulada Wonka, cuyo protagonista fue el galán del momento, Timothée Chalamet. El hecho de que ellas hayan salido con este espaciado en el tiempo ha traído como consecuencia que prácticamente todas las generaciones actuales conocemos la historia aún sin haberla leído. Para comenzar, la historia nos cuenta la vida de Charlie Bucket y de su familia que pertenecen a la clase obrera inglesa y viven en la miseria más absoluta. El único que trabaja en la casa es su papá, porque la mamá debe dedicar prácticamente todo el día a cuidar a los 4 abuelos que son muy ancianos y permanecen todo el día en la cama para conservar el calor. Entonces estamos hablando de una familia muy pobre que vive prácticamente en una choza que no tiene calefacción ni ningún otro servicio importante. Pero a pesar de esas privaciones, es paradójico que es una familia muy feliz porque todos se aman, se ayudan y se respetan. En el caso de Charlie, que es un niñito como de 10 años, es literalmente la alegría de la familia porque sus abuelos pasan todo el día esperando que regrese del colegio para compartir con él. La familia se alimenta casi exclusivamente de sopa de repollo y una vez al año, con mucho sacrificio, ellos le compran a Charlie, por motivo de su cumpleaños, una tableta de chocolate Wonka. Lo más paradójico es que la familia vive muy cerca de la fábrica y Charlie pasa por el frente todos los días en su camino al colegio. Uno de los abuelos de Charlie trabajó cuando era joven en esa fábrica y él siempre con mucha emoción le cuenta al niño todas las golosinas maravillosas que ahí se producían y también le cuenta que el dueño, es decir, el señor Wonka, era capaz de construir un castillo tamaño natural hecho enteramente de chocolate para un maharajá de la India que se lo pidió. También le cuenta que un día el señor Wonka descubrió que sus competidores habían infiltrado la fábrica, entonces a raíz de eso él cerró la fábrica. No contrató a más nadie, pero un día misteriosamente comenzó a trabajar de nuevo, cosa de lo que todos se dieron cuenta por los aromas que salían de la fábrica, pero lo más curioso es que no se veía entrar ni salir a ningún personal obrero y la fábrica prácticamente era como una fortaleza infranqueable. Estando así las cosas, un día se anuncia que hay 5 boletos dorados que el señor Wonka distribuyó entre sus tabletas de chocolate y las 5 personas que los encuentren podrán disfrutar de un paseo a la fábrica, por supuesto conocer al señor Wonka, por supuesto la familia de Charlie también se entera del concurso y esto los llena de una inmensa ilusión. Cuando llega la fecha le regalan la tableta a Charlie, la abren y ven que no tiene el boleto premiado. A raíz de esto, uno de los abuelos saca un dinero que tenía como en un fondo de emergencias y se lo da a Charlie para que compre una segunda tableta. Así lo hacen, lo destapan juntos. ¿Y qué les parece? Tampoco tenía el boleto premiado. Pero aquí, en vez de ponerse tristes, los dos se miran y estallan en carcajadas.
Y a mí esto me parece bien interesante porque inclusive los grandes mitos nos transmiten que reír entraña mucha más sabiduría que llorar, porque el hecho de reír significa una aceptación de la omnipotencia del universo y que realmente la felicidad está en la aceptación de ese hecho. Bueno, pero volviendo a la historia, los boletos van apareciendo, ya hay 4 ganadores seguros. Y bueno, finalmente para Charlie a la tercera fue la vencida, porque resulta que en una ocasión que él va caminando por la calle, se encontró un dinero y con el hambre que estaba pasando fue a una tienda y se dio el gusto de comprarse una tercera tableta de chocolate que tenía un boleto premiado. Los otros niños ganadores son prácticamente arquetipos de algún vicio o de algún defecto de carácter. Entonces tenemos a Augusto Glob, que fue el primer niño que se ganó un boleto. Él es un niño obeso, adicto a los dulces y sus padres no hacen nada para que se alimente sanamente. La segunda ganadora fue Veruca Salt, una niña rica, malcriada, caprichosa e insoportable, con unos padres que viven para complacerle todos los antojos. La tercera se llama Violette Beauregard. Esta niña prácticamente es la encarnación de la frivolidad y su meta en la vida es tener el récord mundial de mascar por más tiempo chicle. Por último, el cuarto niño se llama Mike TV, es adicto a la televisión y se la pasa todo el día viendo series de pistoleros. Total es que el día indicado, todos los niños con sus representantes se reúnen en la entrada de la fábrica, conocen al señor Wonka y él es el que los guía en este mundo fantástico que es la fábrica. Por cierto, yo encuentro aquí varias referencias a la Divina Comedia, en el sentido de que los personajes ingresan en un mundo donde los pecados se castigan de acuerdo con su naturaleza. Pero bueno, en este caso, después que ellos traspasan ese vórtice que es la reja de entrada de la fábrica, en vez de encontrarse lo que sería una típica línea de producción, se dan cuenta que el señor Wonka había creado un espacio descendente hacia unas profundidades donde el grupo encuentra no un horror como en la Divina Comedia, sino todo lo contrario, una especie de fantasía multicolor donde hay paisajes psicodélicos totalmente irreales y donde, por ejemplo, tenemos ríos de chocolate líquido, árboles de caramelo, flores de algodón de azúcar, de hierba de dulce, etcétera, etcétera. En el caso de Charlie, él va acompañado por su abuelo y a medida que avanzan, nosotros vamos confirmando que efectivamente es un recorrido dantesco, porque cada niño tiene que enfrentar pruebas que decidirán si él va a sucumbir o no ante sus propias debilidades. Después de que cada niño es eliminado, los obreros de la fábrica, que son unos umpalumpas, y ya les voy a explicar qué es eso, ellos ejecutan una coreografía y cantan una canción que relata los defectos de los niños, sus desafueros y también la falta de responsabilidad de sus padres. Después que son eliminados estos 4 niños, quedan solamente Charlie y su abuelo para culminar el viaje y tocará ver qué es lo que va a pasar con ellos. Y a mí, en este punto, el señor Wonka se me revela como una especie de Mefistófeles en Fausto, porque él le tiende una trampa o le ofrece tentaciones a sus visitantes, pero sin avisarles de las consecuencias que esto puede tener. Aquí también cabe preguntarse sobre las razones inconfesables que pudo tener Wonka para abrir este concurso, porque a él claramente le desagradan los niños, que hay que decir que eran insoportables, entonces pareciera que él es una especie de agente del destino o un factotum que diseñó este evento para castigar muchos de los vicios que son comunes en la vida contemporánea. Y por cierto, a pesar de ser una novela infantil, tuvo muchísima polémica porque así como transmite una especie de denuncia sobre las condiciones de vida que tenía la clase trabajadora en una época tan turbulenta en Inglaterra como en los años 60, también fue acusada de racista, porque en la versión original los Umpalumpas son pigmeos africanos que vivían muy mal en la selva, trepados en los árboles y alimentándose de gusanos, hasta que Wonka los rescató y se los llevó a la fábrica ofreciéndoles la promesa de darle continuo abastecimiento de cacao, que era el alimento favorito de la tribu. A mí personalmente me parece que en la obra no hay ningún racismo, sino todo lo contrario, que Roald Dahl quiso satirizar lo que era el colonialismo británico, pero bueno, en todo caso esto no se entendió así, de manera que en el año 1973 el autor y sus editores eliminaron toda referencia al continente africano y a gente negra, y desde ese momento los Umpalumpas vienen de un lugar llamado Umpalandia y en vez de ser morenos o negros son anaranjados.
También noté con cierta tristeza que en este relato América es completamente inexistente en el imaginario de representación del cacao. Y esto de alguna manera tenemos que entender que es lógico porque nuestro continente dejó de ser el principal productor de cacao en el mundo ya desde el siglo XIX. Pero bueno, en todo caso, yo les recomiendo muchísimo la lectura de esta novela, a pesar de que ya hayan visto alguna de las películas, porque, cada quien tiene su versión y ninguna se ajusta 100% a lo que es la original. También les agradecería muchísimo que se suscriban a mi canal y le den me gusta a este video que, como ya les dije, me ayuda a mí muchísimo y para ustedes es completamente gratis. Ahora del frío de Inglaterra pasamos al calor de la nación mexicana y nos ubicamos en la época de la revolución ocurrida entre 1910 y 1917 y les presento Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Esta novela fue publicada por primera vez en el año 1989 y de inmediato fue un éxito total. Se considera una obra maestra del realismo mágico latinoamericano y es más, está considerada dentro de las 100 mejores novelas escritas en el siglo XX en idioma español. Esta novela fue llevada al cine por primera vez en el año 1992 y después se ha representado como obra de teatro, como ballet, y en el año 2024 se estrenó una serie de televisión que tiene su nombre. El centro de la historia es el amor desventurado de Tita, una adolescente que tiene que presenciar cómo Pedro Musquiz, que es el amor de su vida, se casa con su hermana mayor, que es Rosaura. Todo esto transcurre en medio de una atmósfera bastante mágica desde la primera página. Les doy el contexto. Estamos hablando de la familia de la Garza, que estaba formada por Mama Elena, que era viuda, y sus 3 hijas, que eran Rosaura la mayor, Gertrudis la del medio, y Josefita, Tita, la más pequeña de todas. Ellas viven en una hacienda en el norte de México y se puede decir que, siendo acomodadas, llevan una vida de trabajo y bastante austera. Mama Elena es una mujer tiránica, la auténtica villana de la historia, que gobierna tanto a la hacienda, a los peones y a su familia con un puño de hierro. En el caso de Tita, que es la hija menor, ella es extraordinaria desde antes de nacer, porque cuenta la historia que ella lloró en el vientre de su madre, que nació prematuramente en la cocina de la casa, y este hecho va a marcar su vida porque ella es dejada al cuidado de Nacha, que es la cocinera de la casa, y esta señora es la que se convierte prácticamente en la madre de Tita. Ella crece en medio de los aromas y las recetas que prepara Nacha, y todo esto va impregnando su sensibilidad y se convierte de alguna manera en una forma de expresión para Tita. El tema de la comida es tan importante en la novela que ella está dividida en 12 capítulos y cada uno de ellos comienza con una receta típica de la cocina mexicana que tiene que ver con un episodio de toda esta historia. Cuando Tita tiene 14 años, ella conoce a otro adolescente un poquito mayor que ella, que es Pedro Musquiz, y se enamoran perdidamente. El muchacho se presenta en la hacienda acompañado de su papá para pedir la mano de Tita. Pero aquí es cuando comienza el problema, porque Mama Elena se opone, le dice que no, pero le ofrece en su lugar la mano de Rosaura, que es la hermana mayor. La razón de esto es que, de acuerdo con una tradición familiar que, por cierto, había inventado Mama Elena, la hija menor de la familia no se podía casar porque tenía que dedicar su vida a cuidar a su madre en la vejez. Cuando en lugar de Tita, Mama Elena le ofrece la mano de Rosaura, Pedro, en una jugada bastante retorcida, hay que decirlo, él acepta para llegar a ser parte de la familia y permanecer al lado de Tita. Por cierto, hay que decir que Rosaura también acepta por la mera ilusión de casarse y sin tomar en cuenta para nada que le estaba destrozando el corazón a su hermana, la muy egoísta. No contenta con este mandato tan cruel, Mama Elena tortura a Tita así como para subyugarla completamente y le ordena preparar el banquete para la boda. Y acá es donde comienza a manifestarse la parte mágica del relato, porque Tita derrama lágrimas de despecho en la mezcla del pastel de bodas y, transmite toda esa emoción a los comensales que después de probar la torta caen en una profunda tristeza, además se enferman, sufren vómitos y todo esto es porque están recordando amores pasados. De más está decir que la fiesta queda arruinada por completo y este es el comienzo de una guerra sorda entre las hermanas. Una de las víctimas de esa tristeza es la cocinera Nacha, que esa misma noche fallece de emoción al recordar un antiguo amor perdido.
La muerte de Nacha es una tragedia por partida doble para Tita, porque por una parte perdió a la que había sido prácticamente su madre y por otra parte fue otra oportunidad de Mamá Elena para someter a Tita, convirtiéndola en la cocinera de la hacienda en reemplazo de Nacha. Una vez que esta situación se establece, van pasando los años, todos viven bajo el mismo techo, pero el amor entre Tita y su ahora cuñado Pedro permanece intacto. Es más, yo diría que no solamente permanece intacto, sino que se va incrementando, a pesar de que por otra parte también Tita, él siente mucho rencor hacia él porque lo considera como un cobarde que no luchó por el amor de ella. En todo caso, la presencia vigilante de Mamá Elena los obliga a todos a mantener las distancias, de manera que la comida se convierte en el instrumento de Tita para expresar tanto su pasión como su rebeldía hacia la situación que está establecida. Esto es tan así que en una ocasión que Tita deseaba intensamente a Pedro, ella preparó una comida que de inmediato colmó de erotismo a todos los que la consumieron, incluida a su hermana Gertrudis, que era la del medio, y esto da lugar a una de las escenas más icónicas de la novela, y es cuando Gertrudis, que está ardiendo de deseo, ella decide tomar una ducha para aplacarse y termina incendiando todo el cuarto de baño. La cosa termina en que ella sale huyendo desnuda y se escapa a consumar su deseo con un guerrillero que iba pasando a caballo por la hacienda. En cuanto a Pedro y Rosaura, ellos van a tener hijos que Tita va a amar como si fueran propios, y esto va a dar lugar a muchas situaciones de amor, de pérdida, de transformación para Tita, e inclusive van a llegar a ser el detonante de enfrentamientos decisivos entre Tita y Mamá Elena. A lo largo de los años, Tita también va a tener la oportunidad de ver si consigue y se entrega a otros amores o sigue luchando por su relación con Pedro, que es apasionada, pero claramente tóxica, como diríamos hoy en día. Es una novela bastante melodramática, como es el espíritu mexicano, pero también tiene muchísima belleza y muchísima magia. Definitivamente la considero una joya del realismo mágico latinoamericano que mantiene la tensión narrativa en todo momento. Y además, como amante del chocolate, yo puedo decir que aquí sí se reivindica el origen americano del chocolate y del cacao, y en la diversidad de recetas que nos ofrece en cada capítulo, hace homenaje a algunas de las variedades más conocidas y más finas de aromas que ha habido. Por ejemplo, el cacao de Soconusco, el cacao Caracas y el cacao Maracaibo. Bueno, definitivamente yo les recomiendo que se lean esta novela, que no se van a arrepentir, y bueno, si quieren también aprovechen de ver la serie de televisión que salió en el año 2024. Dicho esto, como siempre yo termino aquí mi reseña y no me queda más que despedirme solicitándoles nuevamente que por favor me ayuden dándole me gusta a este video, suscribiéndose a mi canal y dándole a la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Muchas gracias y hasta luego.